Les damos la bienvenida a un nuevo episodio de Nosotras, un programa feminista de televisión mexiquense. Yo soy Julia Didrikson y como una vez al mes nos acompaña mi mamá Pilar Muriedas. ¿Cómo estás, mami? Ay, muy contenta de estar nuevamente aquí. Vamos a hablar de una forma intergeneracional, como mi mamá, como una mujer de 70 años y yo, una joven todavía de 30 años. Vamos a hablar sobre un tema que nos mueve, pero que también nos duele. Sí, me dio mucho gusto que acordáramos hablar en este episodio de Cuba y del heroico pueblo cubano, porque, bueno, para mí es un tema que hay que hablar más allá de lo que malamente se dice. Y sobre todo en este contexto actual en donde estamos viendo un terrible, inhumano, ilegal bloqueo contra el pueblo cubano por parte de Estados Unidos, principalmente por el gobierno de Donald Trump, pero que el bloqueo que hoy está viviendo muy fuerte Cuba no es nuevo, si bien se intensificó a principios de este año, lleva más de 65 años. Después de la Revolución Cubana que triunfó en 1959, empezó más o menos, sí, en los 60 no dejó ni un año que el pueblo cubano pudiera gozar de las libertades de su revolución socialista y Estados Unidos, Washington, operó este bloqueo que impide que otras naciones puedan intervenir, mandar ayuda, comerciar con Cuba, porque sabemos que ningún país se abastece solo, y mucho menos una isla. Que una isla pueda subsistir con los recursos de la propia isla es imposible, siempre se necesita el negocio y la colaboración internacional, y a Cuba le han quitado esa ayuda internacional o ese intercambio comercial internacional, y el bloqueo hoy está más fuerte que nunca. ¿Qué significa que un país dé o haga un bloqueo hacia otro país? Un conjunto de leyes, sanciones económicas y financieras que en este caso Washington ha impuesto contra Cuba. ¿Con qué objetivo? Con el objetivo de debilitar ideológicamente lo surgido a partir de una revolución y promover un cambio de régimen. Lo que no soporta Estados Unidos es que haya un pueblo tan resistente como Cuba, que se sale de un sistema económico como lo es el capitalismo. Entonces tiene que ver con esta destrucción de un pueblo que resiste. ¿Y qué pasa con las condiciones en las que están viviendo ahora las mujeres, los hombres, las niñas, los y las personas adultas mayores en la isla? Están terribles. Está muy mal la situación. Se habla ya de un genocidio lento, porque desde enero de este año el señor Trump prohibió a todos los países del planeta vender petróleo. O sea, es una isla que actualmente está sin petróleo. ¿Por qué? Porque él dice, este señor, que se quiere meter en todos los países y que cree que el imperialismo es vigente aún ahora, quiere acabar con el pueblo cubano que ha resistido durante tantos años. No tener electricidad, pensemos cada una de las que estamos aquí viendo el programa, ¿qué significaría que en México no hubiera luz? ¿Sí? ¿No? Se para todo. Prácticamente se para. Y entonces es un pueblo que ha resistido de manera muy creativa durante tantos años, pero ya lo que pasó en enero de no poder recibir petróleo los está hundiendo. Sí. Y no es justo, pues. Incluso no la es justo. ayuda humanitaria, ahora Estados Unidos tiene controlado toneladas de alimento, de medicamentos que no pasan a la isla por este debilitamiento. Y además es muy macabro porque se hace pensar, o sea, la propaganda imperialista gringa hace pensar que Cuba es un país pobre y con tanta emergencia sanitaria y de todo, porque es un país socialista, pero en realidad es un país pobre por todos los años de bloqueo. En realidad, su gobierno y la revolución
hubiera salido magnífico porque a pesar de todo, Cuba cuenta con un nivel de escolaridad el mayor en toda América Latina. El 99%, según la ONU, de los niños y las niñas van a la escuela. La alfabetización en la isla es completamente, es total. Todas las personas saben leer y escribir y hay programas sociales de todo, pero el debilitamiento ahora ha hecho que la isla esté pasando una situación muy, muy dura y que no podamos hacer casi nada ante el bloqueo. Podemos hacer mucho, pero es por qué se han aferrado en destruir, intervenir en una isla. Algunos dicen que es porque es una isla que está muy cerca de Estados Unidos y que fue el primer país que declaró en América Latina un gobierno socialista. Y entonces los norteamericanos no lo soportan, o sea, no entendemos a veces por qué, si cada pueblo es soberano de decidir la forma de gobierno que quiere, que es lo que estamos viviendo ahora en muchos países de América Latina, incluido México. Por eso nuestra presidenta, nuestra gran presidenta Claudia Sheinbaum está diciendo que tenemos que defender la soberanía de nuestro país para que ningún otro gobierno de otra situación, de otro país, de otro planeta, no, de otro planeta, no, de otro continente, intervenga en la forma de gobierno que cada pueblo se da. Así es. Y entonces ellos han resistido en Cuba porque están convencidos de su soberanía, están convencidos de su sistema, que a algunos no les gustará, pero que ellos lo decidieron y lo siguen defendiendo. Sí, y yo quiero comentar también que veamos en toda esta situación tan difícil que están viviendo los y las cubanas, cómo están viviendo en particular las mujeres. Se estima que 32,000 mujeres embarazadas se encuentran en situación de riesgo debido a la inestabilidad en el acceso a los servicios prenatales. También pensemos en que los trabajos de cuidado siguen recayendo por parte de las mujeres y muchos testimonios hablan de que el trabajo doméstico, por ejemplo, el cocinar, el lavar, está siendo sumamente complicado porque en las cocinas pues eléctricas, que son la mayoría, pueden cocinar una vez al día y cuando haya luz, pero no se sabe a qué hora va a haber luz. Entonces, incluso mujeres que han tenido que dejar de salir a trabajar a sus otros empleos para estar atentas a cuando se pueda lavar ropa, cuando pueda haber luz. Es decir, las mujeres trabajadoras del hogar y las mujeres amas de casa están también enfrentando condiciones muy adversas. Por otro lado, existe una grave escasez de productos de gestión menstrual. Las mujeres no dejan de menstruar y una gran parte de la población sigue menstruando. Pero ¿qué pasa cuando no hay estos productos de gestión menstrual? Se la tienen que idear con telas, con algodón, y el pueblo cubano ha sabido creativamente resistir e idearse para vivir o tratar de vivir dignamente. Pero no por eso tenemos que romantizar el decir es que siempre resisten y siempre buscan la forma creativa. O sea, sí, pero siempre con esta crítica de que el pueblo no debería estar viviendo eso, de que hay culpables con nombres y hay culpables que llevan décadas haciéndole esto al pueblo cubano. Así es, por eso siempre, yo desde que recuerdo, o sea, el pueblo mexicano ha estado atento a lo que sucede en Cuba, porque además es un pueblo muy alegre, muy sabio, ha hecho grandes aportes a la medicina, la ciencia, o sea, es algo que nos llega desde hace muchos años y por eso hay colectivos, federaciones de solidaridad. Bueno, la misma presidenta está mandando alimentos a Cuba en solidaridad, pero no puede mandar petróleo porque entonces el señor Trump eleva de manera vergonzosa los aranceles.
Sí. Entonces es una manera de estar presionando para que Cuba muera, Sí. ¿no? Por O eso se sea, habla de un genocidio lento. Lo que estamos viendo en Palestina es un genocidio como tal cometido también por Estados Unidos y por el Estado terrorista de Israel. Y es rápido porque directamente están bombardeando, pero también hay un bloqueo. En Cuba no están bombardeando, pero no están dejando que llegue electricidad y por lo tanto los hospitales están dejando de servir. Cuando tú quitas la posibilidad de que los hospitales sirvan con normalidad, estás literalmente cometiendo un genocidio lento, pero no lo vamos a permitir porque hay muchos pueblos hermanos de Cuba que vamos a estar aquí presentes. Vámonos a un corte rapidísimo y ahorita regresamos. Regresamos a nosotras. El episodio de hoy está dedicado a hablar sobre Cuba. Yo crecí como una niña con papás de izquierda, escuchando hablar sobre Cuba, incluso queriendo ir a Cuba, conocer más sobre Cuba, viendo símbolos de la revolución y la resistencia cubana. Yo le quiero preguntar a mi mamá, ¿por qué? ¿Por qué Cuba es tan importante para ti, para mi papá y para las personas de izquierda de tu generación? bueno, en primera, yo desde adolescente, cuando triunfó la revolución, mi padre escuchaba en un radio de onda corta, Radio Habana, Cuba, y él estaba muy emocionado por ser un hombre de izquierda que quería que cambiaran las condiciones de vida de México, de Cuba, de donde fuera, ¿no? Y entonces él fue de colaborador técnico, él trabajaba en Petróleos Mexicanos una vez que triunfó Cuba. Y bueno, nos contaba de cómo estaba la gente contenta de que finalmente habían sacado a los gringos, que ya no había esos casinos de lujo. Claro, porque es importante mencionar que la revolución cubana fue porque los gringos se apropiaron para explotar la isla, no solamente los recursos naturales, sino también en cuestión No, pues de era entretenimiento para los mismos gringos. exactamente, con mucha desigualdad, mucha pobreza. Entonces, esta revolución marcó en mi familia. Mi madre estaba a punto de parir una hermana y mi padre en Cuba. Y, o sea, como que hubo muchos elementos cuando fui creciendo de identidad con Cuba. A tal grado que cuando me casé con tu padre, la luna de miel fue en Cuba, un 31 de diciembre para festejar la revolución, porque era como la esperanza de que se podía cambiar estas formas de desigualdad y de injusticia cuando el pueblo respaldaba a unos líderes que eran jóvenes, que era Fidel Castro, que era el Che Guevara, que eran mujeres revolucionarias, y entonces nos llenaba de esperanza, no tan solo a la izquierda en México, sino a la izquierda latinoamericana, decir sí se puede. Y eso los gringos no lo podían soportar. Que O sea, movilizara a tantos y a tanta tantas. gente en solidaridad, en apoyo, porque era una revolución que estaba planteando el cambio de organizarse, de gobernarse, y para mí ha sido permanentemente un tema para desestigmatizar, ¿sabes? Porque no, es un gobierno autoritario, es una dictadura, no. No, podemos ver los porcentajes de aprobación que tienen. Así es, y además es una forma de gobierno distinto. Es como si, la forma de gobierno de Occidente que viene de Estados Unidos, que viene de Europa, es la perfecta. No, hay otras formas de organizarse, y eso es lo que ha hecho que haya resistencia creativa en Cuba, porque están convencidos de sus formas de organizarse. Entonces, sí, Julia, en casa se escuchaba siempre a Silvio Rodríguez, a Pablo Milanés. Muchísimo. O sea, es algo que lo traemos muchísima gente. Sí. O sea, no tan solo a una izquierda militante,
sino a personas que saben que el pueblo cubano ha aportado mucho a México. O sea, siempre ha sido solidario. Nuestro doctor de familia estudió en Cuba. Así y es. también le tiene un amor enorme. Al doctor Saludos Olivo a le Olivo. mandamos un saludo. Ha capacitado a muchísimos médicos y médicas de nuestro país. Así es, inclusive ahora hay solidariamente médicos y médicas cubanas ahí donde profesionales de la salud mexicanos no quieren ir. Y ahí están los profesionales con todo su ámbito de conocimiento aportando al pueblo mexicano. Entonces, por eso yo digo, a veces nos vamos con lo que se dice en los medios estos ligados al capitalismo voraz, a la intervención norteamericana, de que Cuba es lo peor que le puede pasar a un pueblo. Le está pasando, pero por el injerencismo de los Estados Unidos, no por su forma de gobierno. Sí. Y creo que es un tema además muy relevante ahora que estamos viendo cómo Estados Unidos sigue ganando territorio en América Latina y no dejar de decir que hay un plan de injerencia sobre distintos países que incluso gracias a los archivos que se dieron a conocer en el Honduras Gate, en donde sale toda esta estrategia para crear medios de desinformación en contra de las izquierdas latinoamericanas, por ejemplo, la izquierda del gobierno de Petro y de Cepeda y también nuestro gobierno, y cómo hay muchísimos esfuerzos económicos que vienen de Estados Unidos, pero también hay registro de Israel para desestabilizar las izquierdas que quedan en América Latina y claro, una de esas desestabilizaciones mayores que quieren hacer es sobre el pueblo cubano, que ya vimos lo que pasó en Venezuela, cómo secuestraron completamente ilegal al presidente Nicolás Maduro y lo acusaron de narcotráfico, porque esa es otra estrategia que se hace desde el intervencionismo gringo y desde las derechas. Acusan a los gobiernos progresistas de tener vínculos con el narcotráfico o con las guerrillas, pero es pura desinformación, nos meten miedo a partir de esa desinformación y sí tenemos que tener bien claro que Estados Unidos es quien está financiando para que América Latina la gobierne esta derecha que quiere que Estados Unidos venga y que sabemos que esta derecha también está en México, que pide que Estados Unidos nos venga a salvar. Ay, me emociona mucho escucharte, Julia. La herencia, la herencia izquierdosa de mi mamá. Porque eso es la juventud, o sea, nosotras empezamos a hacer los actos de solidaridad cuando éramos jóvenes. Y entonces, pues sí me gusta mucho que haya jóvenes en este país que sigan defendiendo esa revolución cubana que marcó una ruptura con la forma capitalista de vivir. Oye, ¿qué crees que tu abuelo hubiera pensado de cuando por primera vez a México lo gobernó la izquierda con Andrés Manuel López Obrador? ¿Qué hubiera dicho tu papá si estuviera vivo? No, pues estaría encantado, porque él decía siempre que hacían falta líderes, líderes como Fidel, y yo le decía, no, papá, pero tampoco, nada más líderes, hay que hacer que el pueblo se organice. No, mija, mientras no haya un líder que conduzca el descontento y que proponga nuevas formas, no va a avanzar. Y entonces era pleito, ¿no? Con mi papá, porque él decía que hasta que no hubiera un Fidel Castro en México. Entonces estoy segura que Andrés Manuel López Obrador no tiene nada que ver con Fidel Castro ni con la historia de Cuba, pero pues fue un gran líder. Entonces mi papá hubiera estado encantado. Y de hecho Andrés Manuel, de las pocas apariciones públicas en redes sociales que ha tenido, ha sido para protestar en contra del bloqueo de Estados Unidos contra Cuba y también de pedir ayuda. Y me acuerdo que ese tuit movió a miles y muchas personas empezaron a donar. Entonces, ¿qué podemos hacer para tratar de contribuir contra este bloqueo? Una es eso, lo que podamos. Hay varios centros, hay organizaciones de apoyo a Cuba, es mandar alimentos, mandar toallas productos, sanitarias, y esto que dices, y sobre todo estar insistiendo que
la soberanía de los pueblos se respeta. Como dijo la Porque presidenta. eso, o sea, saber que nadie puede venir a decirnos cómo tenemos que gobernarnos es también apoyar a Cuba. Y yo estoy segura de que Cuba va a salir, o sea, como ha salido. Lo que no se vale es que salga en condiciones tan adversas. Y yo creo que el señor Trump, pues quién sabe qué va a hacer de su vida, pero en América Latina estamos viendo cómo surgen gobiernos que si no bien llegan desde una revolución armada, sí con estos anhelos de justicia para la gente, para que no haya tanta desigualdad, para que estos ricos que no se cansan de acumular, viendo que la gente necesita para comer. Pero bueno, yo creo que yo siempre estoy muy optimista de que son procesos que van avanzando y que van, como lo estamos viviendo en este país, y que así a Cuba le espera un buen futuro. Así será, Ma. Y pues también pedirle a todas las personas que nos están viendo que se informen en distintos medios, los medios tradicionales, los medios pagados por el poder económico, tienen la propaganda gringa en contra de Cuba que buscan también desestabilizar la imagen de Cuba como tal. Entonces, escuchen Televisión Mexiquense, escuchen a los y las cubanas que están resistiendo en Cuba. Y bueno, pues esto fue Nosotras, todavía no se vayan. Muchas gracias, Ma. Aquí seguimos. Y vámonos con la cápsula de recomendación. Hoy estuvimos hablando de Cuba en Nosotras, con nosotras, entre nosotras, con ustedes, y queremos recomendarles un libro para seguir indagando sobre Cuba, seguir teniendo elementos mayores para no irnos con lo que se dice tan feo de este pueblo heroico. Entonces, el libro se llama Cuba, Estampas de la Resistencia. El autor es Luis Hernández Navarro y trae fotografías muy bellas de Yair Cabrera. Está editado por La Jornada. Es realmente un libro muy lindo porque trae testimonios de esa resistencia creativa ante el bloqueo tan feroz que está impulsando desde hace muchos años el gobierno norteamericano. Así que les recomendamos este libro y también les recomendamos que escuchen sones cubanos, que no dejen a un lado a estos grandes artistas de la música, de la trova, como son Silvio Rodríguez y Pablo Milanés.